Michel Foucault, Historia de la Sexualidad, Volumen 1, La voluntad de saber. Capítulo 1. Nosotros los victorianos. Durante mucho tiempo habríamos soportado y padeceríamos aún hoy un régimen victoriano. Una inmensa gazmoñería figuraría en el blasón de nuestra sexualidad contenida, muda, hipócrita. Todavía, a comienzos del siglo XVII, era moneda corriente, se dice, cierta franqueza. Las prácticas no buscaban el secreto, las palabras se decían sin excesiva reticencia y las cosas sin demasiado disfraz. Se tenía una tolerante familiaridad con lo ilícito. Los códigos de lo grosero, de lo obsceno y de lo indecente, si se los compara con los del siglo XIX, eran muy laxos. Gestos directos, discursos sin vergüenza, transgresiones visibles, anatomías exhibidas y fácilmente entremezcladas, niños desvergonzados vagabundeando sin molestia ni escándalo entre las risas de los adultos, los cuerpos se pavoneaban. A este tiempo luminoso habría seguido un rápido crepúsculo hasta llegar a las noches monótonas de la burguesía victoriana. Entonces, la sexualidad es cuidadosamente encerrada, se muda del lugar. La familia conyugal la confisca y la absorbe por entero en la seriedad de la función reproductora. En torno al sexo se establece el silencio. La pareja, legítima y procreadora, impone su ley. Se impone como modelo, hace valer la norma, detenta la verdad, retiene el derecho de hablar, reservándose el principio del secreto. Tanto en el espacio social como en el corazón de cada hogar existe un único lugar de sexualidad reconocida, utilitaria y fecunda, la alcoba de los padres. Al resto solo le queda esfumarse. La conveniencia de las actitudes esquiva los cuerpos, la decencia de las palabras blanquea los discursos, y el estéril, si insiste y se muestra demasiado, vira hacia lo anormal. Recibirá ese estatuto y deberá pagar las correspondientes sanciones. Lo que no apunta a la procreación o está transfigurado por ella ya no tiene sitio ni ley, no puede expresarse. Se encuentra a la vez expulsado, negado y reducido al silencio. No solo no existe, sino que no debe existir, y se lo hará desaparecer a la menor manifestación, actos o palabras. Por ejemplo, es sabido que los niños carecen de sexo, razón para prohibírselo, razón para impedirles que hablen de él, razón para cerrar los ojos y taparse los oídos en todos los casos en que lo manifiesten, razón para imponer un cierto silencio general. Tal sería lo propio de la represión y lo que la distingue de las prohibiciones que mantiene la simple ley penal. Funciona como una condena de desaparición, pero también como orden de silencio, afirmación de inexistencia y por consiguiente comprobación de que de todo eso nada hay que decir, ni ver, ni saber. Así marcharía, con su lógica renqueante, la hipocresía de nuestras sociedades burguesas, forzada, no obstante, a algunas concesiones. Si verdaderamente hay que dejar un espacio de las sexualidades ilegítimas, que se vayan con su escándalo a otra parte, allí donde se las puede reinscribir, si no en los círculos de la producción, al menos en los de la ganancia. El burdel y el manicomio serán esos lugares de tolerancia, la prostituta, el cliente y el rufián, el psiquiatra y su histérica. Esos otros victorianos, diría Stephen Marcuse, parecen haber hecho pasar subrepticiamente el placer que no se menciona al orden de las cosas que se contabilizan. Las palabras y los gestos, autorizados entonces en sordina, se intercambian al precio fuerte. Únicamente allí el sexo salvaje tendría derecho a formas de lo real, pero fuertemente insularizadas, y a tipos de discursos clandestinos, circunscritos, cifrados. En todos los demás lugares
el puritanismo moderno habría impuesto su triple decreto de prohibición, inexistencia y mutismo. Estaríamos ya liberados de esos 2 largos siglos donde la historia de la sexualidad debería leerse en primer término como la crónica de una represión creciente. Muy poco se nos sigue diciendo, quizá gracias a Freud, pero con qué circunspección, qué prudencia médica, qué garantía científica de inocuidad y cuántas precauciones para mantenerlo todo, sin temor de desbordamiento, en el espacio más seguro y discreto, entre el diván y el discurso, un cuchicheo en un lecho que produce ganancias. Y podría ser de otro modo. Se nos explica que si a partir de la edad clásica, la represión ha sido, por cierto, el modo fundamental de relación entre poder, saber y sexualidad, no es posible liberarse más que pagando un precio considerable. Haría falta nada menos que una transgresión de las leyes, una anulación de las prohibiciones, una irrupción de la palabra, una restitución del placer a lo real y toda una nueva economía en los mecanismos del poder, pues el menor fragmento de verdad está sujeto a condición política. Efectos tales no pueden, pues, ser esperados de una simple práctica médica ni de un discurso teórico, aunque fuese riguroso. Así, se denuncian el conformismo de Freud, las funciones de normalización del psicoanálisis, tanta timidez bajo los arrebatos de Reich y todos los efectos de integración asegurados por la ciencia del sexo o las prácticas apenas sospechosas de la sexología. Se mantiene este discurso sobre la moderna represión del sexo, sin duda porque es fácil de mantener. Lo protege una serie de garantía histórica y política. Al hacer que nazca la edad de la represión en el siglo XVII, después de centenas de años de aire libre y libre expresión, se lo hace coincidir con el desarrollo del capitalismo. Formaría parte del orden burgués. La pequeña crónica del sexo y de sus vejaciones se transpone de inmediato en la historia ceremoniosa de los modos de producción. Su futilidad se desvanece. Del hecho mismo parte un principio de explicación. Si el sexo es reprimido con tanto rigor, se debe a que es incompatible con una dedicación general e intensiva al trabajo. En la época en que se explotaba sistemáticamente la fuerza de trabajo, ¿se podía tolerar que fuera a dispersarse en los placeres, salvo aquellos reducidos a un mínimo que le permitiesen reproducirse? El sexo y sus efectos quizá no sean fáciles de descifrar. Su represión, en cambio, así restituida, es fácilmente analizable. Y la causa del sexo, de su libertad, pero también del conocimiento que de él se adquiere y del derecho que se tiene a hablar de él, con toda legitimidad se encuentra enlazada con el honor de una causa política. También el sexo se inscribe en el porvenir. Quizá un espíritu suspicaz se preguntaría si tantas precauciones para dar a la historia del sexo un padrinazgo tan considerable no llevan todavía la huella de los viejos pudores, como si fueran necesarias nada menos que esas correlaciones valorizantes para que ese discurso pudiera ser pronunciado o recibido. Pero tal vez hay otra razón que torna tan gratificante para nosotros el formular en términos de represión las relaciones del sexo y el poder, lo que podría llamarse el beneficio del locutor. Si el sexo está reprimido, es decir, destinado a la prohibición, a la inexistencia y al mutismo, el solo hecho de hablar de él y de hablar de su represión posee como un aire de transgresión deliberada. Quien usa ese lenguaje hasta cierto punto se coloca por fuera del poder. Hace tambalear la ley. Anticipa, aunque sea poco, la libertad futura. De ahí esa solemnidad con la que hoy se habla del sexo. Cuando tenían que evocarlo, los primeros demógrafos y los psiquiatras del siglo XIX estimaban que debían hacerse perdonar por retener la atención de sus lectores en temas tan bajos y futiles. Después de decenas de años, nosotros no hablamos del sexo sin adoptar una cierta pose, conciencia de desafiar el orden establecido, tono de voz que muestra que uno se sabe subversivo, ardor en conjurar el presente y en llamar a un futuro cuya hora uno piensa que contribuye a apresurar.
Algo de la revuelta, de la libertad prometida y de la próxima época de otra ley se filtran fácilmente en ese discurso sobre la opresión del sexo. En él se encuentran reactivadas viejas funciones tradicionales de la profecía. El buen sexo queda para el mañana. Es porque se afirma esa represión por lo que aún se puede hacer coexistir discretamente lo que el miedo al ridículo o la amargura de la historia impiden relacionar a la mayoría de nosotros, la revolución y la felicidad, o la revolución y otro cuerpo más nuevo, más bello, o incluso la revolución y el placer. Hablar contra los poderes, decir la verdad y prometer el goce, ligar entre sí la iluminación, la liberación y multiplicadas voluptuosidades, erigir un discurso donde se unen el ardor del saber, la voluntad de cambiar la ley y el esperado jardín de las delicias. He ahí, indudablemente, lo que sostiene en nosotros ese encarnizamiento en hablar del sexo en términos de represión. He ahí lo que quizá también explica el valor mercantil atribuido, no solo a todo lo que del sexo se dice, sino al simple hecho de prestar oídos a aquellos que quieren eliminar sus efectos. Después de todo, somos la única civilización en la que ciertos encargados reciben retribución para escuchar a cada cual hacer confidencias sobre su sexo, como si el deseo de hablar de él y el interés que se espera hubiesen desbordado ampliamente las posibilidades de la escucha. Algunos han puesto sus orejas en alquiler. Pero más que esa incidencia económica, me parece esencial la existencia en nuestra época de un discurso en el que el sexo, la revelación de la verdad, el derrumbamiento de la ley del mundo, el anuncio de un nuevo día y la promesa de cierta felicidad están imbricados entre sí. Hoy es el sexo lo que sirve de soporte a esa antigua forma, tan familiar e importante en Occidente, de la predicación. Una gran prédica sexual, que ha tenido sus teólogos sutiles y sus voces populares, ha recorrido nuestras sociedades desde hace algunas decenas de años. Ha fustigado el antiguo orden, denunciado las hipocresías, cantado el derecho de lo inmediato y de lo real. Ha hecho soñar con otra ciudad. Pensemos en los franciscanos y preguntémonos cómo ha podido suceder que el lirismo y la religiosidad que acompañaron mucho tiempo al proyecto revolucionario en las sociedades industriales y occidentales hayan derivado, en buena parte al menos, hacia el sexo. La idea del sexo reprimido no es, pues, solo una cuestión de teoría. La afirmación de una sexualidad que nunca habría sido sometida con tanto rigor como en la edad de la hipócrita burguesía, atareada y contable, va aparejada al énfasis de un discurso destinado a decir la verdad sobre el sexo, a modificar su economía en lo real, a subvertir la ley que lo rige, a cambiar su porvenir. El enunciado de la opresión y la forma de la predicación se remiten el uno a la otra, recíprocamente se refuerzan. Decir que el sexo no está reprimido, o decir más bien que la relación del sexo con el poder no es de represión, corre el riesgo de no ser sino una paradoja estéril. No consistiría únicamente en chocar con una tesis aceptada, consistiría en ir contra toda la economía, todos los intereses discursivos que la sustentan. En este punto desearía situar la serie de análisis históricos de los cuales este libro es, a la vez, la introducción y un primer acercamiento, localización de algunos puntos históricamente significativos y esbozo de algunos problemas teóricos. Se trata, en suma, de interrogar el caso de una sociedad que desde hace más de un siglo se fustiga ruidosamente por su hipocresía, habla con prolijidad de su propio silencio, se encarniza en detallar lo que no dice, denuncia los poderes que ejerce y promete liberarse de las leyes que la han hecho funcionar. Desearía presentar el panorama no solo de esos discursos, sino de la voluntad que los mueve y de la intención estratégica que los sostiene. La pregunta que querría formular no es ¿por qué estamos reprimidos?, sino ¿por qué decimos con tanta pasión, tanto rencor contra nuestro pasado más próximo, contra nuestro presente y contra nosotros mismos, que estamos reprimidos?
¿Mediante qué espiral hemos llegado a afirmar que el sexo es negado, a mostrar ostensiblemente que lo ocultamos, a decir que lo silenciamos y todo esto formulándolo con palabras explícitas, intentando que se lo vea en su más desnuda realidad, afirmándolo en la positividad de su poder y de sus efectos? Con toda seguridad es legítimo preguntarse por qué durante tanto tiempo se ha asociado sexo con pecado, pero habría que ver cómo se realizó esa asociación y cuidarse de decir global y apresuradamente que el sexo estaba condenado. Aunque habría que preguntarse también la razón de que hoy nos culpabilicemos tanto por haberlo convertido antaño en un pecado. ¿Por qué caminos hemos llegado a estar en falta respecto de nuestro propio sexo? ¿Cómo hemos llegado a ser una civilización lo bastante singular como para decirse que ella misma, durante mucho tiempo y aún hoy, ha pecado contra el sexo por abuso de poder? ¿Cómo ha ocurrido ese desplazamiento que, pretendiendo liberarnos de la naturaleza pecadora del sexo, nos abruma con una gran culpa histórica que habría consistido, precisamente, en imaginar esa naturaleza culpable y en extraer de tal creencia efectos desastrosos? Se me dirá que, actualmente, si hay tantas personas que señalan esa represión, ocurre así porque es históricamente evidente, y que si hablan de ella con tanta abundancia y desde hace tanto tiempo, se debe a que la represión está profundamente anclada, posee raíces y razones sólidas, que pesa sobre el sexo de manera tan rigurosa que una única denuncia no podría liberarnos. El trabajo solo puede ser largo. Tanto más largo sin duda cuanto que lo propio del poder, y especialmente de un poder como el que funciona en nuestra sociedad, es ser represivo y reprimir con particular atención las energías inútiles, la intensidad de los placeres y las conductas irregulares. Era pues de esperar que los efectos de liberación respecto de ese poder represivo se manifestasen con lentitud. La empresa de hablar libremente del sexo y de aceptarlo en su realidad es tan ajena al hilo de una historia ya milenaria, es además tan hostil a los mecanismos intrínsecos del poder, que no puede sino atascarse mucho tiempo antes de tener éxito en su tarea. Ahora bien, frente a lo que yo llamaría esa hipótesis represiva, pueden enarbolarse tres dudas considerables. Primera duda: ¿la represión del sexo es en verdad una evidencia histórica? Lo que a primera vista se manifiesta, y que por consiguiente autoriza a formular una hipótesis inicial, es la acentuación o quizá la instauración a partir del siglo XVII de un régimen de represión sobre el sexo. Pregunta propiamente histórica. Segunda duda: la mecánica del poder, y en particular la que está en juego en una sociedad como la nuestra, ¿pertenece en lo esencial al orden de la represión? La prohibición, la censura, la denegación son las formas según las cuales el poder se ejerce de un modo general, tal vez en toda sociedad y seguramente en la nuestra. Pregunta histórico-teórica. Por último, tercera duda: ¿el discurso crítico que se dirige a la represión viene a cerrarle el paso a un mecanismo de poder que hasta entonces había funcionado sin discusión, o bien forma parte de la misma red histórica de lo que denuncia y sin duda disfraza, llamándolo represión? ¿Hay una ruptura histórica entre la edad de la represión y el análisis crítico de la represión? Pregunta histórico-política. Al introducir estas tres dudas, no se trata solo de plantear contrahipótesis simétricas e inversas respecto de las primeras. No se trata de decir: la sexualidad, lejos de haber sido reprimida en las sociedades capitalistas y burguesas, ha gozado por el contrario de un régimen de constante libertad. No se trata de decir: en sociedades como las nuestras el poder es más tolerante que represivo. La crítica dirigida contra la represión, aunque adopte aires de ruptura, forma parte de un proceso mucho más antiguo que ella misma, y según el sentido en que se lea el proceso, aparecerá como un nuevo episodio en la atenuación de las prohibiciones, o como una forma más astuta o más discreta del poder. Las dudas que quisiera oponer a la hipótesis represiva se proponen menos mostrar que esta es falsa
que inscribirla en una economía general de los discursos sobre el sexo en el interior de las sociedades modernas a partir del siglo XVII. ¿Por qué se ha hablado de la sexualidad? ¿Qué se ha dicho? ¿Cuáles eran los efectos de poder inducidos por lo que de ella se decía? ¿Qué lazos existían entre esos discursos, esos efectos de poder y los placeres que se encontraban investidos por ellos? ¿Qué saber se formaba a partir de ahí? En suma, se trata de determinar, en su funcionamiento y razones de ser, el régimen de poder, saber, placer que sostiene en nosotros al discurso sobre la sexualidad humana. De ahí que el punto esencial, al menos en primera instancia, no sea saber si al sexo se le dice sí o no, si se formulan prohibiciones o autorizaciones, si se afirma su importancia o si se niegan sus efectos, si se castigan o no las palabras que lo designan. El punto esencial es tomar en consideración el hecho de que se habla de él, quienes lo hacen, los lugares y puntos de vista desde donde se habla, las instituciones que a tal cosa incitan y que almacenan y difunden lo que se dice. En una palabra, el hecho discursivo global, la puesta en discurso del sexo. De ahí también que el punto importante será saber en qué formas, a través de qué canales, deslizándose a lo largo de qué discursos llega el poder hasta las conductas más tenues y más individuales, qué caminos le permiten alcanzar las formas infrecuentes o apenas perceptibles del deseo, cómo infiltra y controla el placer cotidiano. Todo ello con efectos que pueden ser de rechazo, de bloqueo, de descalificación, pero también de incitación, de intensificación. En suma, las técnicas polimorfas del poder. De ahí, por último, que el punto importante no será tanto determinar si esas producciones discursivas y esos efectos de poder conducen a formular la verdad del sexo, o, por el contrario, mentiras destinadas a ocultarla, cuanto de limitar y aprehender la voluntad de saber, que al mismo tiempo les sirve de soporte y de instrumento. Entendámonos. No pretendo afirmar que el sexo no haya sido prohibido o tachado o enmascarado o ignorado desde la edad clásica. Tampoco afirmo que lo haya sido desde ese momento menos que antes. No digo que la prohibición del sexo sea un engaño, sino que lo es trocarla en el elemento fundamental y constituyente a partir del cual se podría escribir la historia de lo que ha sido dicho a propósito del sexo en la época moderna. Todos esos elementos negativos, prohibiciones, rechazos, censuras, denegaciones, que la hipótesis represiva reagrupa en un gran mecanismo central destinado a decir no, sin duda solo son piezas que tienen un papel local y táctico que desempeñar en una puesta en discurso, en una técnica de poder, en una voluntad de saber que están lejos de reducirse a dichos elementos. En suma, desearía desprender el análisis de los privilegios que de ordinario se otorgan a la economía de escasez y a los principios de rarefacción, para buscar en cambio las instancias de producción discursiva, que ciertamente manejan silencios, de producción de poder, cuya función es a veces prohibir, de las producciones de saber, que a menudo hacen circular errores o ignorancias sistemáticos. Desearía hacer la historia de esas instancias y sus transformaciones, pero una primera aproximación realizada desde este punto de vista parece indicar que desde finales del siglo XVI la puesta en discurso del sexo, lejos de sufrir un proceso de restricción, ha estado, por el contrario, sometida a un mecanismo de incitación creciente, que las técnicas de poder ejercidas sobre el sexo no han obedecido a un principio de selección rigurosa, sino, en cambio, de diseminación e implantación de sexualidades polimorfas, y que la voluntad de saber no se ha detenido ante un tabú intocable, sino que se ha encarnizado, a través, sin duda, de numerosos errores, en constituir una ciencia de la sexualidad. Son estos movimientos los que querría,
pensando de alguna manera por detrás de la hipótesis represiva y de los hechos de prohibición o exclusión que invoca, hacer aparecer ahora de modo esquemático a partir de algunos hechos históricos que tienen valor de hitos.